Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrega de TSC en directo, el webinar Imputación Disciplinaria por Incumplimiento de Funciones Adicionales al Cargo. Mi nombre es Katia Cano y estaré acompañándolos en la conducción de este webinar. En caso de presentar algún problema técnico en la red, en la conexión durante este webinar, adelantamos las disculpas del caso, dado que son unos eventos en vivo, virtuales, y les pedimos esperar unos segundos mientras retorna la conectividad y el equipo técnico se hace cargo. Recuerda que este programa va a quedar grabado, se queda grabado todavía en esta red social y van a poder luego consultarlo y volverlo a ver. También, bien, ahora para dar inicio a este webinar que va a abordar la imputación de la falta administrativa, disciplinaria, de negligencia en el desempeño de las funciones ante el incumplimiento o cumplimiento deficiente de funciones adicionales al cargo, roles u otros asignados en observancia de disposiciones o normas de ampliación general, de acuerdo a la resolución de la Sala Plena 1/2023, Servir TSC. Y bien, para dar inicio o conocer la estructura de este webinar, vamos a tener un espacio de exposición y luego un bloque de atención de preguntas. Recuerden que pueden ingresar su consulta del tema en los comentarios porque vamos a estar leyéndolos para que luego el expositor pueda responderlas. Bien, sin más preámbulos, vamos a invitar a nuestro expositor, a la exposición magistral que va a estar a cargo del doctor Dante Paiva Buiburu, quien es profesional del Tribunal del Servicio Civil, TSC. También es docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el Departamento de Derecho Público. Y también es doctor en Derecho y Ciencia Política, secretario ejecutivo del segundo de sección Perú y miembro de APDC e investigador de CONCITE. Bienvenido, Dante. ¿Cómo te va, estimada Katia? ¿Cómo les va, queridos amigos de Servir y a nivel nacional en nuestras 3 regiones, costa, sierra y selva, conectados todos a través de este webinar del Tribunal del Servicio Civil? Es para mí un gusto y un enorme placer dirigirme a ustedes en esta tarde de diciembre, ya a una exacta semana de Navidad, pero que por supuesto tenemos que continuar con las capacitaciones, con la debida instrucción y conocimiento de estos temas fascinantes del mundo de la administración pública, que inciden en este caso en los aspectos de recursos humanos. Es por eso que el presente webinar de TSC en directo se titula Imputación disciplinaria por incumplimiento de funciones adicionales al cargo. Escríbanos allí desde Facebook, nuestras redes, desde qué región, desde qué ciudad, provincia, distrito se conectan, para poder también saber hasta dónde llega nuestra señal y, por supuesto, sumar más contenidos que ustedes conocen bien. Nuestras plataformas, tanto en redes como en página web, cuentan con diversos recursos y uno de ellos, sumamente importante, vienen a ser precisamente los precedentes emitidos por el Tribunal del Servicio Civil, que en esta ocasión se concentra en un aspecto que continuamente genera dudas, inquietudes, por allí también algunas apelaciones, que es por más que necesario aclarar las dudas que surgen en torno a las mismas, relativos a la imputación de la falta de negligencia en el desempeño de las funciones. Se remite al precedente 1/2023 emitido por la Sala Plena del Tribunal del Servicio Civil, que procuró de alguna manera u otra, si cabe decirlo, ampliar los alcances de ya un precedente previo que emitimos en el año 2019.
el cual está propiamente enfocado en explicar primero a la negligencia en el desempeño de las funciones como una falta. Para entender bien el precedente que hoy estamos estudiando, que se publica en el año 2023, es importante revisar el precedente del año 2019 en torno a lo que viene a ser la negligencia en el desempeño de las funciones en general, y por eso este es un poco más específico relativo a funciones adicionales en el cargo, roles u otros asignados para el personal de la administración pública, sea en el gobierno nacional, sea en el gobierno regional o el gobierno municipal. Por supuesto, transversal a todas las autoridades de nuestro país, no solo Poder Ejecutivo, también, por ejemplo, atañe en lo que viene a ser a los niveles de regiones y municipios en la medida que tenemos servidores administrativos desempeñándose en los mismos. En este sentido, sin embargo, hay siempre una inquietud acerca de lo que viene a ser un precedente. Suena interesante, llamativo, y hay que señalar que el Tribunal del Servicio Civil emite precedentes de manera anual. Pero, ¿por qué son importantes? ¿Por qué hay que conocerlos? ¿Por qué hay que discutir al respecto? Como pueden apreciar en la pantalla, tenemos ahí un QR que si gustan pueden escanearlo en este momento con el celular, que los va a llevar al compendio de precedentes emitidos por el Tribunal del Servicio Civil. Están escritos, están redactados, publicados en un lenguaje entendible, por supuesto mucho más apropiado para revisarlo por parte de los abogados, pero cualquier servidor administrativo tiene la libertad de leerlos, analizarlos, comprenderlos y emplearlos. El propósito del Tribunal de Servicio Civil con sus precedentes es favorecer a la predictibilidad en la resolución de casos. Entonces, tenemos a la fecha más de 15 precedentes emitidos. Allí los pueden descargar todos, están ordenados por temas y por años. Con el QR rápidamente pueden llegar al enlace. Generalmente están ordenados primero por años, pero con una herramienta de búsqueda que tiene ahí disponible, también pueden buscar en torno a los temas. Ahora bien, sobre la base de estos precedentes, se ha emitido la revista Precedentes Administrativos en Debate, donde los mismos vocales del Tribunal del Servicio Civil, entre otros especialistas, también expertos en la materia, han podido desmenuzar, explicar de manera mucho más didáctica los alcances de los precedentes. Esta revista se puede descargar gratuitamente con digámoslo así, con un formato bastante amigable en la página web de ENAP. Solo búsquenla en Google como Precedentes Administrativos en Debate. Ahora bien, destacando entonces la idea acerca de los precedentes, ¿por qué hay que emitir precedentes? ¿De qué manera los precedentes nos ayudan, nos favorecen, son importantes? Pues bueno, al respecto, quiero remitirme al Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, que es una herramienta también muy útil, disponible en Internet, que nos dice acerca de un precedente administrativo lo siguiente: contenido de resoluciones adoptadas con anterioridad por un mismo órgano administrativo aplicando las mismas normas ante idénticos supuestos de hecho. El precedente es vinculante, aunque el órgano administrativo competente puede separarse de él mediante la suficiente motivación de las razones. En pocas palabras, ¿por qué el tribunal emite precedentes administrativos? ¿Acaso no toda resolución que emite, las miles, realmente miles, resoluciones que anualmente emite el tribunal, no son precedentes todas? Hay que distinguir. Si bien es cierto, uno puede de manera coloquial decir, tengo un precedente, el Tribunal de Servicio Civil resolvió un caso respecto de una destitución producto de hacer proselitismo político. No, acá tengo el caso. Muy bien, el tribunal lo analiza, lo revisa, y evalúa y señala, bueno, sí, en una ocasión anterior resolvimos de esta manera, pero tal vez en esta situación hay elementos que permiten distinguir o actuar o aplicar un criterio diferente. Bueno, eso puede pasar de manera muy común. Pero en el caso de los que se denominan así oficialmente, y por eso, una vez más, presentamos la publicación en el diario El Peruano,
precedente administrativo emitido por una sala plena, o sea que es la reunión de todos los vocales del Tribunal de Acción Civil, porque como ustedes saben, cotidianamente Sala 1, la primera sala y la segunda sala emiten sus resoluciones, que al año son miles. Pero cuando tenemos la reunión de la sala plena, se discuten temas que van a ser homogéneos para ambas salas. No es que cada una resuelva de manera distinta o diferente, no, sino que hay casos que ameritan que exista un consenso pleno en el sentido de que son casos de impacto y también de trascendental existencia dentro de la administración pública. Por ejemplo, la negligencia en el desempeño de las funciones es algo que se puede cometer en distintos niveles. Y de ahí que ha sido necesario aplicar un precedente, dictar un precedente al respecto. Entonces, esto para diferenciar. Esto quiere decir que si yo mañana más tarde traigo la resolución de primera sala sobre el caso de, por ejemplo, una denegatoria de teletrabajo que el tribunal declaró infundado, ya con eso digo, ¿el tribunal nunca nos va a conceder teletrabajo? No. Simplemente es una resolución de primera sala, porque tal vez en el caso de la impugnante no justificó debidamente las causas que se exigían o los requisitos para darle teletrabajo. Es un precedente en un sentido coloquial, pero no es un precedente administrativo porque no se trata de una resolución emitida por el conjunto de vocales, que ellos mismos han declarado y establecido, esta resolución es precedente administrativo. Sin embargo, esto es una camisa de fuerza, el tribunal no puede fallar distinto cuando dicta un precedente administrativo de esa naturaleza. Podría, pero sería mucho más complicado. No es apartarse de manera deliberada de su precedente. Tiene que haber también una reunión y decidir, ¿podemos cambiar el precedente o no lo podemos cambiar? Esto lo destaco, queridos seguidores, porque la figura del precedente en sí nace en el mundo judicial. ¿Y nosotros qué somos? Somos un órgano administrativo. Eventualmente nuestras resoluciones pueden ser revisadas por el Poder Judicial, siempre y cuando el impugnante plantee una demanda contenciosa. Pero si el impugnante, como ocurre en muchos casos, se queda conforme con la decisión del Tribunal de Acción Civil, el Poder Judicial ni se entera, ni se entromete, ni actúa de oficio. No, tiene que haber una demanda. Entonces, se da por servido, acepta la decisión y se impartió lo que llamamos justicia administrativa. Entonces, estas ideas sí son importantes para tener en claro en qué consisten los precedentes administrativos. No es una resolución cualquiera, ordinaria, no, sino que tiene una virtud particular que por eso resulta apropiada de analizarse, por supuesto también divulgarse y conocerse con mayor exactitud. Ahora bien, sobre la imputación de la falta disciplinaria de negligencia en el desempeño de funciones ante el incumplimiento o cumplimiento deficiente de funciones adicionales. Grábenselo bien. Este precedente sobre el cual vamos a hablar hace referencia a la falta de negligencia en el desempeño de las funciones. Primer elemento, solo cuestiones de negligencia. Estamos gustosos de recibir sus consultas, no solamente a través de este webinar que el tribunal impulsa con mucho interés y dedicación, sino también cuando hacen sus consultas, por ejemplo, a través de las distintas oficinas de Servir, que mediante los informes legales que están disponibles en su página web, también se muestra este acercamiento y este interés de poder absolver cualquier duda de parte de la ciudadanía, tanto servidores como los propios órganos administrativos de distintas entidades a nivel nacional, sobre los temas de recursos humanos, ¿no? El sistema de recursos humanos de nuestro país, el sistema nacional. Ahora bien, primer elemento, la falta de negligencia en el desempeño de las funciones. Pero, ojo, hablamos de funciones adicionales al cargo o roles que hubieran sido encomendados por diversas circunstancias. Eso hay que tenerlo sumamente presente. No es de que sea todo tipo de negligencia, no. Hoy día nos estamos dedicando, una vez más, invocando al precedente publicado en el año 2023, el primer precedente del año 2023, solo a funciones adicionales. Antes de entrar a ello, recordar que tenemos el precedente 1 del 2019 que habla de la negligencia. Y es importante citar este precedente porque el mismo permite sobre todo entender lo que viene a ser
El concepto o definición de negligencia, que no es un concepto fácil, pero que tenemos que sumar al respecto. En el punto 4, a partir sobre todo del numeral 28, el Tribunal del Servicio Civil expone sus concepciones y definiciones acerca de lo que es la negligencia en el desempeño de las funciones de manera general. Se aprecia que un significado jurídico de diligencia, lo cito textual, da la siguiente idea. La diligencia debe entenderse como cuidado, solicitud, celo, esmero, desvelo en la ejecución de alguna cosa, en el desempeño de la función, en la relación con otra persona, etc. En contraposición a esta conducta, el diccionario de la Real Academia Española define la negligencia como descuido, falta de cuidado, ¿no? Tenemos la actuación regular, que es una actuación diligente. Eso no genera ningún problema. ¿Cuándo se suscita un problema para un servidor? Cuando actúa negligentemente. ¿Pero cuándo hay negligencia? ¿Cómo lo definimos? Cuando hay descuido o falta de cuidado. Sigue siendo un poco genérico. Veamos el numeral 29 del precedente que estamos citando. En consecuencia, si bien el término diligencia es un concepto indeterminado que se determina con la ejecución correcta, cuidadosa, suficiente, oportuna e idónea en que un servidor público realiza las actividades propias de su función, se puede colegir que cuando se hace referencia a la negligencia en el desempeño de las funciones, la norma se refiere a la manera descuidada, inoportuna, defectuosa, insuficiente, sin dedicación, sin interés, con ausencia de esmero y dedicación, en que un servidor público realiza las funciones que le corresponden realizar en el marco de las normas internas de la entidad en la prestación de servicios, las cuales tienen como fin último colaborar con el logro de los objetivos de la institución. Entonces, por ejemplo, si hablamos de negligencia en el desempeño de las funciones, estamos hablando de una servidora que tiene como propósito ayudar a personas que sufren de violencia doméstica. Y lo que hace es desatender los pedidos que le llegan, por ejemplo, a través de la web, porque hay canales web para que una persona vulnerable haga llegar tal vez su solicitud de que atiendan su caso. No los revisa, no los lee. Negligencia. Si este es un canal que estamos dando para que el público lo haga saber, su caso, su problema que atraviese, y usted que tiene a su cargo ello, pues viene usted a trabajar todos los días, no le estamos imputando que no viene, ¿no? Cumple su hora, está a disposición cuando se le llama, pero su tarea esencial es revisar. Entonces, de 20 casos revisó, pero 5 no los contestó. Oiga, eso es negligente. ¿Por qué 15 sí y 5 no? Entonces, es ahí donde empieza o entra a tallar la cuestión de la negligencia. Yo sí llegué temprano, nadie le está diciendo que no llegó temprano. Yo me llevo bien con mis compañeros, nadie le está acusando que se lleva mal con sus compañeros, pero es sobre su trabajo, sobre su función específica. Usted no cumplió con atender la totalidad de casos o no lo derivó oportunamente. Usted tiene la indicación de que cuando llega un caso, usted lo deriva al abogado para temas, por ejemplo, de violencia infantil, y usted lo derivó a recursos humanos. ¿No? ¿Qué tenía que ver recursos humanos? No, mil disculpas, fue un error, sí, pero ese error hizo que la persona fuera desatendida, y si no le pasábamos la voz nosotros, usted ni cuenta se daba. Cuando usted debió haber revisado, remití bien, derivé bien el expediente, el caso, es parte de su labor. Entonces, esta cuestión de la negligencia siempre va a ser un aspecto que tiene que analizarse con mucho cuidado. Todo servidor debe tener en claro que la administración pública no es un derecho de trabajar, creo yo, con todo respeto, sino es un honor, porque precisamente llevamos el término como nombre, servir a la ciudadanía. Entonces, en mis manos se me encomienda un rol del Estado. Sea un rol pacificador, sea un rol proveedor, sea un rol fiscalizador, ¿no? O también de prevención o de seguridad. Por eso, servir. Así que no, tal vez si esto fuera el sector privado, bueno, pues habrán compensaciones alternativas, pero es aquí el que finalmente el perjudicado resulta ser la entidad estatal y el gobierno peruano, y eso no se puede permitir.
Por eso es de que como idea final del precedente sobre negligencia en general, se dice, el Tribunal del Servicio Civil considera que en los casos en los que las entidades estatales imputen la falta disciplinaria de negligencia en el desempeño de las funciones, deben especificar con claridad y precisión las normas complementarias a las que se remiten, cuidando que se contemplen las funciones que las normas de organización interna de la entidad ha establecido para sus servidores y funcionarios, las cuales deben estar también, por supuesto, a conocimiento del personal. A mí se me debe exigir lo que la norma contempla, no lo que hoy día se le ocurrió de repente a mi supervisor, no, con todo respeto. Existe un manual de organización y funciones, un reglamento de organización y funciones. A ello me debo remitir. Hoy día he ocupado un puesto en esta entidad. ¿Cuáles son mis labores? Te van a mandar un correo. Bueno, pero en ese correo muy probablemente te llegue manual de organización y funciones, reglamento de organización y funciones, directiva interna, reglamento de la entidad, entre otros. Eso es parte de la institucionalidad que caracteriza al sector público. No se trata de que sea yo, sino es el servidor que participa en la administración y por eso todo está debidamente documentado, establecido, con un flujo correctamente previsto. Por ahí de repente en los comentarios puede surgir, no, pero en mi entidad pasa esto, lo otro. Bueno, podemos comprender estas situaciones tal vez excepcionales y habrá que tomarse las medidas correctivas necesarias internamente. Pero estamos apelando a cómo debe ser la autoridad estatal y cómo se ha trabajado y cómo se ha diseñado a través, sobre todo, del sistema administrativo de gestión de recursos humanos de nuestro país, para que se optimice la función pública, que no sea el servidor, digámoslo así, voluble a lo que le pueda decir solamente el supervisor o el encargado, no. El servidor se debe a las normas observando ese trascendental principio de legalidad que caracteriza a la administración pública. Habiendo dado estas pautas, ahora sí, ¿qué aborda el precedente contenido en la resolución 1/2023? ¿No? Suscrito ahí ven por el Pleno de los Vocales. Específicamente, estableció como precedente los criterios previstos en los fundamentos 18, 21, 23, 24 y 29. Pero sugerencia, debemos leer toda la resolución. Los abogados obligatoriamente, más aún los que litigan en temas de apelaciones sobre decisiones relativas a servidores del Estado, ¿no? Si leyéramos de manera cuidadosa y adecuada los precedentes, podríamos formular un buen caso porque toda persona tiene derecho a impugnar. Sin embargo, es papel del profesional del derecho que la asiste de saberla orientar para que no le genere falsas expectativas y le diga, no, sí, usted va a ganar apelando. ¿Cómo sabes? ¿Acaso la entidad ha sido arbitraria? Pero puede ser de que no haya tenido este suficiente celo en el cumplimiento de su trabajo el abogado que asesora, porque el administrado se puede equivocar, no necesariamente va a conocer de leyes. No, un médico no va a ser un experto en tema de leyes de recursos humanos, un geólogo, un topógrafo, un ingeniero tampoco. Pero por eso ahí sí, este webinar también invita de buena fe a todos los abogados profesionales en derecho y a todos los ciudadanos del Perú en general, incluso de estudiantes, para que puedan conocer de manera resumida y didáctica los puntos esenciales que se realizan. Aquí tenemos un ejemplo de lo que les decía hace un momento. Un manual de organización y funciones que, entre otros, contempla los perfiles de puesto, o también ya se le llama manual de perfiles de puesto. Como pueden ustedes apreciar, este es un manual de servir. Allí, literal y textualmente, se está precisando cuáles son las funciones del puesto. Entonces, desde ya yo tengo claro, he ingresado a este puesto, mire, el manual detalla qué me corresponde hacer. Por ejemplo, ahorita estamos en las fechas de Navidad y Año Nuevo, ¿no? Entonces, de manera, podríamos decir, simbólica, puede haber alguna suerte de reunión de fin de año, puede haber un compartir, etcétera,
No, acá no dice que es mi función, por ejemplo, participar en el compartir. No, es que esto no tiene que estar regulado, es más que todo una cuestión de costumbre. Pero en lo que implica, en lo que viene a ser, sí, el desempeño de funciones y actividades cotidianas a tu puesto, tienes que ceñirte primero a tu guía de manual de perfiles de puesto. Ahí te dan todas las funciones a cumplir. Pero eventualmente también, y a eso quiere ahondar nuestro precedente que estamos estudiando esta tarde. Numeral 18. ¿Qué contempló el numeral 18? Miren ustedes lo que implica el numeral 18 del precedente que estamos presentando. En virtud de ello, resulta conveniente precisar que la mencionada falta disciplinaria de negligencia en el desempeño de las funciones no se configura exclusivamente por el cumplimiento o cumplimiento deficiente de funciones vinculadas al cargo, sino también por el incumplimiento o cumplimiento deficiente de funciones adicionales al cargo. Entonces, ahí, por eso le decía, este precedente complementa el del 2019. O sea, ¿cuáles son mis funciones? Las que están en el manual, perfiles de puestos. Ok, entonces yo solamente hago eso, nada más. Se advirtió de que con el avance también de lo que viene a representar y a constituir, sobre todo, estas exigencias novedosas como es un comité de seguridad y salud en el trabajo, o, por ejemplo, también el detallar, porque la propia ley encarga a través de un reglamento, una directiva, funciones complementarias a una labor general, surgió la necesidad de eso, fijarlo en un precedente para que quede bien definida la convicción de que cuando uno se desempeña como servidor tiene que tener el celo de dos cosas. Primero, observar las funciones que están en su manual y en sus labores, pero también tener en cuenta que en el transcurso del desempeño de la labor podemos, pero de manera oficial, asumir otras, digámoslo así, otras labores o actividades que se sumen, no son incompatibles. Por eso les decía, ¿no? El ser miembro de un comité de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ustedes saben que hay, seguro ya han participado en sus entidades, a ver si nos comentan en el Facebook, en la caja de comentarios, si han participado en la elección de su representante del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Son trabajadores que se organizan, se proponen y postulan y salen elegidos. Pero yo me desempeñaba como analista, pero ahora soy miembro también del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Me tienen que dar una, llamémosle así, una directiva adicional, tienen que modificar el manual de perfil de puesto para que aparezcan ahora ahí mis funciones. No, no te lo tienen que modificar porque ya existe la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y en su reglamento te detallan las funciones. Entonces tú más bien cuando asumes esta labor tienes que ser debidamente instruido, orientado y tú mismo preguntarte. Recuerden, el ser parte de la administración pública es un honor. Como honor está dirigido a personas que sean capaces y diligentes. Eso es lo que distingue a la administración pública de cualquier otro rol, que la administración pública le abre las puertas a personas que tienen, en primer lugar, la convicción de que van a ser sumamente responsables. No pueden defraudar. Si defraudan, por eso es que se tiene todo un sistema para sancionar. No es con un propósito de solo castigar, de ser punitivos, no, sino que la administración solo debe permitirse que participen las personas más preparadas. Por eso se hace. Porque si cualquiera pudiera asumir la función pública en nuestro país, esto podría dar paso pues a personas inexpertas que transgredan todo lo que se ha construido con años de esfuerzo y dedicación. La reforma del Estado no empezó ayer ni hace 5 años, es un esfuerzo que ya lleva décadas y que trata de consolidarse, pero no se va a consolidar si no tenemos servidores que estén comprometidos, sobre todo, enmarcando en primer lugar, con el principio de legalidad, actuar observando la ley. Entonces, recalco, son las funciones que me corresponden por el puesto que está en el manual, pero también pueden ser otras labores que se sumen y donde también tiene que existir una disposición expresa, oficial, que me establezca que ahora voy a desempeñar una nueva tarea, actividad o labor y que me resulta de obligatorio
incumplimiento. Por eso hacía referencia al caso y lo precisa en el numeral 19 el precedente, acerca de ser parte del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Yo no dejo de ser analista, yo no dejo de ser asistente por haber sido elegido para el comité, como integrante del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Pero lo que yo pueda realizar inadecuadamente dentro del comité, y ahí están las funciones, artículo 42 de su reglamento, sí se me puede imputar como negligencia en el desempeño de las funciones. No, pero un momento, yo soy asistente, soy analista. Señor, usted también fue elegido y aceptó el cargo de integrante del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Entonces, si bien es cierto, nosotros no lo hemos contratado como miembro del comité, eso fue porque salió electo, pero esta labor forma parte también de la actividad pública y por eso, ante una deficiencia o incumplimiento de su parte inadecuado o un cumplimiento inadecuado, se le puede imputar negligencia. Pero ya no podemos citar la función prevista en el MOF o en el perfil de puesto, no, o en el contrato, no. Tenemos que citar literalmente, hacer referencia al reglamento, por ejemplo, que regula esta actividad. Esto, en primer lugar, nos dice el precedente que estamos haciendo mención, que estamos aludiendo esta tarde. Seguimos. Y un ratito. El siguiente precedente, el precedente contemplado en el fundamento 21, que lo tienen a la vista a continuación. Cabe indicar que para una adecuada imputación de la falta disciplinaria y negligencia en el desempeño de las funciones, es necesario que la entidad identifique expresamente las funciones adicionales. Identificar expresa y textualmente. El servidor no puede suponer, plantear ello sería pues una cuestión temeraria. Usted debió saber, no, si no es debidamente comunicado mi nuevo rol y función, supóngase una persona que va a relevar a otra, entonces a manera de encargo, se le tiene que notificar mediante una resolución, se le encarga este puesto. No es de que hoy día no vino mi jefe, entonces yo lo suplo, yo asumo las funciones de jefe. No funciona así, a menos que textualmente esté previsto que su función sí lo releva, está reglamentariamente previsto. Pero de repente eso no está reglamentariamente, pero como usted es una persona de confianza del jefe, usted se irroga y dice, como el jefe no ha venido, yo hoy día voy a ser el jefe de la oficina. No, un momento, mucho cuidado, porque eso más bien podría dar lugar a responsabilidades más serias, ¿no? Eventualmente, si la entidad tiene la necesidad de encargarle a otra persona una actividad o labor distinta, se la tiene que notificar de manera textual y debidamente esclarecida para que sepa bien cuál es el alcance, por ejemplo, a partir de cuándo y hasta qué fecha, ¿no? Con quién coordina, entre otros aspectos. Así que resalta fundamento 21, el rol u otro correspondiente de las funciones adicionales, en virtud de las cuales debía realizar determinadas funciones en observancia de disposiciones de aplicación general. Un caso muy frecuente que ocurre en este nivel, y de repente alguno de nuestros seguidores lo ha vivido, y ahí lo puede comentar, ojo, es cuando tenemos procedimientos administrativos disciplinarios. Y actúan, como pueden apreciar aquí del cuadro que estamos presentando, los órganos o las autoridades competentes. Si se tratara, por ejemplo, de una amonestación escrita o una suspensión, el jefe inmediato del servidor investigado. Entonces, supóngase usted, ¿no? El caso en este punto de un analista que se desempeña como monitor de lo que viene a ser los colegios, ¿no? Entonces, este analista monitorea de que todos los reportes para el tema de planillas lleguen oportunamente, ¿no? Y para poder hacer los descuentos, entre otros. Entonces, su superior inmediato, que puede ser un coordinador entre el jefe de recursos humanos, ya que estamos hablando de un analista, puede ser de repente un ejecutivo. Este ejecutivo tiene la potestad de sancionarlo
porque es su superior inmediato o también en el caso, claro, de amonestación escrita. Pero en el caso de suspensión tiene que ser el instructor, es decir, imputarle la responsabilidad si hubiera cometido presuntamente una falta. Y ya el sancionador será otro órgano. Pero ve, yo soy especialista en tema precisamente de recursos humanos, pero tengo a mi cargo a este analista. En realidad el jefe de recursos humanos es el ejecutivo que tenemos aquí en el área. Yo no soy propiamente el responsable del área, pero yo igual tengo personal a mi cargo y sobre este personal yo lo puedo sancionar. Entonces, ve, usted como especialista en realidad tiene otras funciones, pero una de ellas, porque eventualmente el analista se equivocó, es que usted pueda actuar como un órgano instructor ante el caso de la comisión de una falta. Entonces, eso también tiene que estar ya por ley y reglamento. Esto está abiertamente oficializado. Recuerden, toda ley es de obligatorio cumplimiento y también de conocimiento general a partir del día siguiente de su publicación. Entonces, una persona que entra en una entidad pública y va a tener personal a su cargo, tiene que también estar informado de estas exigencias. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, están en la ley, pero decirle, señor, usted como va a tener personal a cargo, también va a actuar como órgano instructor en caso que las personas puedan incurrir en alguna falta. ¿Y qué significa ser órgano instructor? Bueno, hacer un informe y primero investigar el caso con apoyo del secretario técnico, hacer un informe y proponer, ¿no? Se le sanciona o se archiva el asunto. Entonces, con ese informe se le va a dar pase a un órgano sancionador, quien tendrá el veredicto final, sobre todo para temas de suspensión o de destituciones. Entonces, no es de que yo entré como especialista para solo andar castigando al personal que está a mi cargo. No, 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 en realidad eso es algo colateral, ¿no? Mi labor, por ejemplo, yo soy especialista en temas de protección de patrimonio. Entonces tengo un montón de asistentes que me ayudan a gestionar permisos para el uso de zonas arqueológicas. Pero por ahí uno se equivoca. Bueno, en realidad yo soy un experto en temas arqueológicos, pero ahora me toca también, en todo caso, corregir una inconducta, investigando sobre el caso y plantear, ¿hubo o no hubo una falta? Y si hubo una falta, ¿hasta cuánto se determina la responsabilidad? Eso también nos exige o nos contempla el precedente que estamos revisando, que en realidad es un precedente breve. Son 4 fundamentos en calidad de precedente. 4 porque el 23 y 24 están prácticamente juntos, ¿no? Por eso los considero 4, pero si definimos numeralmente, sí son 5. Conforme a lo expuesto, fundamentos 23 y 24, la falta prevista en el literal D, la falta de negligencia, será imputada para funciones propias del cargo, funciones adicionales del cargo, roles u otros, los cuales pueden encontrarse en documentos emitidos por la entidad o en disposiciones de aplicación general, dígase leyes, debiéndose identificar cuando corresponda las funciones adicionales. Tiene que precisarse, tiene que decirse, ¿no? De acuerdo a la ley tal, usted tiene estas funciones. Entonces, para que la persona en el marco del debido procedimiento esté debidamente informada de las causas que sustentan su imputación. Por otro lado, también es necesario señalar que en algunas ocasiones, con la finalidad de establecer con claridad la imputación de la falta disciplinaria y negligencia en el desempeño de las funciones, las entidades podrán complementar la función incumplida o cumplida deficientemente con disposiciones contenidas en normas directivas internas, lineamientos, documentos de gestión interna. No nos olvidemos de la clásica jerarquía normativa, ¿no? Este triángulo conocido también o pirámide kelseniana. Tenemos a la Constitución como norma suprema, norma fundamental. Las leyes tienen que subordinarse a la Constitución, no pueden ir contra la Constitución. Y así se va estableciendo la jerarquía, porque los reglamentos tienen que subordinarse a las leyes y las directivas deben subordinarse a los reglamentos. Sin embargo, como podemos invocar el caso de la Directiva 2/2015 sobre el régimen disciplinario y el procedimiento sancionador bajo los alcances de la Ley del Servicio Civil, en esta directiva se
detalla con un poco más de exactitud, porque ustedes saben que ha sido toda una reforma el establecer este nuevo sistema para procedimientos disciplinarios, aunque ya va a cumplir 10 años, o ya cumplió 10 años la directiva, perdón, pero ha sido de manera transitoria, no es de que al día siguiente ya todo se logró por idéntico, no, ha ido pasando poco a poco, incluso también los alcances del tribunal para todos los niveles de gobierno, recién eso fue unos pocos años atrás, no fue de inmediato con la ley de sociedad civil, ahora a todos se les sanciona, no, eso ha ido y lo detalla en cada resolución el tránsito que se ha dado en las competencias. Entonces, recuerden siempre la jerarquía normativa, constitución, leyes, reglamentos, resoluciones y dentro de las resoluciones las directivas. Estas también pueden ser invocadas, pero tienen que estar oficializadas. No es que mañana el jefe hace un documento que diga cómo gestionar mejor la oficina. La oficina de abastecimiento. No, jefe, no es de que usted pueda hacer un documento en Word y lo manda. Recuerde, institucionalización, principio de legalidad. No debe ser algo que sea propio de su gestión como jefe, no, esto debe quedar para todas las oficinas, para todas las gestiones que vengan de abastecimiento. Entonces usted tiene que derivarlo a los órganos que lo oficializan y quien lo va a oficializar, como pasó con la directiva, es en este caso el consejo directivo, ahí ve, y la presidencia ejecutiva de Servir, presidencia ejecutiva que es la que encabeza el consejo directivo de Servir. Entonces eso es lo que hay que recalcar. Por eso ya como un balance de lo explicado y para dar pase a sus preguntas, el tribunal culmina el precedente diciendo, este pleno considera que a efectos de satisfacer las exigencias del principio de tipicidad, la falta disciplinaria y negligencia en el desempeño de las funciones se configura ante el cumplimiento deficiente de funciones propias del cargo, funciones adicionales al cargo, roles u otros, los cuales pueden encontrarse en documentos emitidos por la entidad o en disposiciones o normas de aplicación general, dígase, como les digo, leyes y reglamentos. Además, en algunos casos se necesitará que la función sea complementada, remitida o vinculada a otras disposiciones normativas. Este fundamento 29 del precedente 1-2023 viene a ser el resumen de todo lo que hemos explicado. Y con ello damos justamente por satisfecho y cumplido esta primera parte del webinar, dándole las gracias por su atención y ahora procederemos a escuchar y poder absolver en la medida de lo posible sus consultas. Muchas gracias, Dante, por la ponencia. Y bien, como hemos comentado al inicio, vamos a estar leyendo sus consultas del tema. Vamos a pasar a atenderlas. Te las leo, Dante. Y pueden seguir dejando sus preguntas del tema para poder atenderlas. Nos dicen, los trabajadores que cumplen funciones directivas, en adición a sus funciones por periodos largos de 1 año o más, ¿pueden recibir bonificación o algún beneficio adicional? Buena pregunta. Recordemos que en el caso del tribunal ya no tenemos la competencia para discutir en torno a pagos de remuneraciones. Por lo tanto, de mi parte sería osado darles un criterio sobre ello, sin perjuicio de indicarles que lo apropiado sería formular su consulta de manera apropiada, me refiero sobre todo por escrito, ¿no? A través de la Gerencia de Políticas Públicas y otras oficinas de Servir. En el tribunal resolvemos las controversias y ya hace unos años que las cuestiones económicas no están bajo nuestro alcance o potestad. Muchas gracias, Dante. Siguiente consulta. Nos indican, las comisiones que se conforman para los nombramientos de ascensos, cambios de grupo ocupacional, ¿los integrantes pueden incurrir en negligencia en el desempeño de sus funciones? Por supuesto, totalmente. Por ejemplo, no atienden todas las solicitudes. Por allí no cotejaron que habían ingresado 45 y solo vieron 42. Y lo peor es que el proceso de nombramiento o de ascenso estaba supeditado a la ley.
Entonces, como no se ha atendido dentro de la fecha establecida, incluso ya llegó el nuevo año, ya no es posible retrotraerse. Ya perdieron la oportunidad. Es una grave falta porque ha generado perjuicios. Entonces, sí, y ahí entra a tallar perfecto. Esa pregunta es un perfecto caso que ilustra nuestra ponencia de esta tarde. Por ello, sí, es muy necesario también que las entidades, cuando conformen estas comisiones, sepan establecer las responsabilidades, alcances, y de ahí que sea conveniente llamar a los más preparados, siempre y cuando también la norma lo permita, porque a veces establece y dice, tiene que ser un representante de esta área, ¿no? O un representante de esta otra oficina, no te da mucho margen. Pero sí, una buena forma de ilustrar lo explicado. Muchas gracias, Dante. Siguiente consulta. Nos dice, ¿la responsabilidad por negligencia de sus funciones imputadas a un trabajador también abarca al jefe? Dependiendo de cómo se investigue, los jefes no están exentos de responsabilidad, por si acaso. De hecho, ha ocurrido en muchas ocasiones lo que se llama un concurso de infracciones, un concurso de infractores, perdón, para hablar con propiedad, tanto de infracciones como de infractores puede ser. Y en ese sentido, la responsabilidad ha alcanzado al jefe y a los subordinados inmediatos. Entonces, sí, y la negligencia totalmente. Claro, de repente un poco para tratar de entender la consulta es de que comete una negligencia el subordinado y el jefe por no observar o no tener celo de lo que estaba haciendo este subordinado, también fue negligente. Sí, puede ser por ambos, pero el agravante recaerá en que el jefe como titular de esa área tiene mucha más responsabilidad. La ley de sociedad civil determina que es una agravante, un criterio para determinar la sanción, el nivel que ocupas. Entonces, en ese sentido, los jefes son llamados también a ser muy cuidadosos con la manera en la cual supervisan a su personal a cargo. Muchas gracias, Dante, por la respuesta. Seguimos con las consultas. Nos dice, si un trabajador ha ingresado con medida cautelar y no cumple con sus funciones, ¿eso puede influir en la emisión de la sentencia definitiva? ¡Qué buena pregunta! Interesante. Esto ya mezcla lo judicial con lo administrativo. Bueno, recordemos que hay independencia en los niveles o áreas. Y es más, de acuerdo a la ley orgánica del Poder Judicial, existe un principio llamado de prohibición de abocamiento, ¿no? Indebido, ¿no? O sea, la administración pública no se puede abocar, no puede entrar a dirimir sobre controversias que estén en manos del Poder Judicial. Pero yo le diría como estrategia legal, ya no administrativa, sino legal, eventualmente, ¿no? Si una persona fue destituida, judicializa su destitución. Entonces retorna, no consigue una medida cautelar que lo repone, pero tiene un montón de inconductas. La Procuraduría ya no entra a servir acá, porque es un caso judicial. La Procuraduría podría agenciarse como medios probatorios. Mire, en el último semestre el señor llegó tarde todos los días al trabajo. Entonces yo le pido juez o yo le pido a la sala, en caso que esté en apelación, que valoren estos nuevos medios probatorios para que ustedes aprecien de que esta persona en realidad es incompetente para la labor. Pero ya sería judicial, ya no sería propiamente administrativo como lo que estamos viendo, pero interesante la pregunta. Muchas gracias, Dante. Siguiente consulta. Nos dicen, ¿por qué no está establecido las funciones del comité de SCT en el ROF? Lo que pasa es de que la autoridad del SCT proviene de la ley y el reglamento, ¿no? Y entonces esto ya se ha vuelto una exigencia, digámoslo así, categórica para todas las entidades por principio del imperio de la ley. Así que incluirla en el ROF, llamémosle así, sería un poco inusual porque además no es de que tú tengas el cargo de presidente del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo como un cargo institucional, es un mandato de la ley. Si mañana más tarde viene, póngase usted, una reforma normativa que dice eliminamos los comités de seguridad y salud del trabajo, no voy a estar pues suprimiendo el ROF, voy a tener que hacer despidos porque ya no está nuestro presidente, no, porque esta es una figura que se complementa con la exigencia de que tú en primer lugar ocupes un puesto. Puede ser cualquiera, pero lo tienes que ocupar. Así que no se ve muy conveniente o muy funcional darle una autonomía al cargo que se ocupa en lo que es el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo,
en el ROF, el MOS o en el manual de perfiles de puestos. No sería en ese aspecto funcional y de ahí que todo se deja a la ley. Muchas gracias, Dante. Siguiente pregunta, nos están llegando todavía más preguntas. Vamos a tener lo más rápido posible para dentro del tiempo. Nos preguntan, todos tenemos un punto en nuestras funciones que dice otras funciones que se dispongan. ¿Cuál es el límite de eso? Claro, sí. Bueno, hay un margen de discrecionalidad respecto de otras funciones que se dispongan en la medida de que pueden surgir pues, situaciones extraordinarias. Por ejemplo, el próximo año se organiza un foro internacional en nuestro país, que es una cuestión coyuntural de un par de meses, pero se pide, por ejemplo, al equipo de practicantes, para no hablar de los practicantes, pues son otro régimen de repente, de los asistentes, ¿no? Los asistentes que están en una primera línea también en progreso. Se le pide a los asistentes que ellos van a tener, se ha conformado una comisión dentro de la entidad para cumplir con este encargo de este foro internacional. Entonces, a todos ellos se les encarga que participen en las reuniones preparatorias y en la organización y el día del evento sean el soporte logístico. Entonces, bueno, es coherente, es concordante. Tal vez yo creo que la pregunta tiene que ver con situaciones que podrían resultar muy forzadas dentro de la labor que yo cumplo. Entonces, por ejemplo, yo convoco un ingeniero, pero le voy a encargar una función adicional. ¿Cuál es la función adicional? De que cuando haya reuniones también haga las veces de secretario. Bueno, si son reuniones de trabajo del equipo, podría ser, no se ve mal. No, pero para cualquier reunión, ¿no? Cualquier reunión que hay en la entidad, yo soy el secretario oficial de las reuniones de temas extraestatales, llamémosle así, ¿no? Entonces tenemos una reunión sobre cuestiones coyunturales, ocasionales, que ha habido de repente una capacitación. También a mí me hacen secretario de eso, pero no es mi área, ¿no? O sea, yo soy incluso de un área especializada. Entonces, allí de repente, bueno, en principio tenemos derecho a reclamar, pero hay que saberlo plantear. El desacato deliberado, o sea, no, jefe, yo no voy a hacer esto porque no me da la gana, porque no me corresponde, sí puede dar lugar a sanción. Por eso es que es muy usual que cuando una persona tiene una medida que se dispone y que no la comparte, bueno, la cumple, pero en paralelo presenta su reclamo. Pero hacer una especie de desobediencia civil. A mí no me convence esto, yo no lo voy a cumplir para nada, salvo, no sé, pues que rebaje la dignidad de las personas. No quiero mencionar ejemplos, tal vez por trasfondos políticos que pueden haber, pero los hemos visto en los medios, ¿no? Situaciones que son completamente ajenas, no solamente al puesto, sino a cualquier servidor público, ¿no? Podríamos ilustrarlo de esta manera. Que mi jefe me mande a cortar el césped de su casa, ya, si quieren llamarlo así. No, pues, o sea, eso, naturalmente que no solamente es una arbitrariedad, un abuso, un exceso, sino que incluso hasta también para ese jefe que te ha dado esa función, pues podría ser pasible de una denuncia seria en el plano penal. Entonces, pero si lo vemos en el plano administrativo, yo sé que hay funciones que pueden surgir esporádicas o espontáneas, pero hay que cumplirlas y tenemos de todas maneras el derecho de hacer una consulta, preguntar y decir, yo no tengo el perfil, ¿no? Excusarme en ese sentido, pero cumplir hasta donde se pueda. Eso les diría. Muchas gracias, Dante. Tenemos otras consultas, nos dice, un servidor cuyo cargo es jefe de recursos humanos, que fuese designado mediante resolución como integrante del comité de SCT. Al momento de imputar una falta, ¿se tiene que señalar la condición de miembro del comité o como jefe de recursos humanos? Es que depende naturalmente de dónde recae la función. Si es por ser, o sea, yo soy presidente del comité y a la vez jefe de recursos humanos, pero mi falta exclusivamente a qué está dirigido, a que de repente, sí, era sobre mi función como jefe de recursos humanos. Entonces, no cabe mencionar que era también jefe del Comité de Seguridad Salud del Trabajo, pero viceversa. Si es por no haber efectuado o coordinado las capacitaciones necesarias como miembro del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, entonces me atañe a mí como presidente. Probablemente cuando se impute se diga jefe de recursos humanos porque es su puesto natural en la entidad, pero con la condición además que como jefe de seguridad y salud del trabajo estaba previsto que él se desempeñe de esta manera. Aunque lo dudo que sea presidente porque los representantes del empleador no actúan como tanto en esa jerarquía mayor, ¿no? Es más que todo representante de los trabajadores, ¿no? En ese sentido.
No tanto de que la administración, sino todas las administraciones pondrían al gerente como jefe, ¿no? de seguridad y salud del trabajo, cosa que no ocurre. Muchas gracias, Dante. Siguiente consulta. En una entidad, ¿qué área es la encargada de impartir conocimientos sobre este precedente? Muy buena pregunta. Lo que pasa es que estamos hablando del sistema administrativo de recursos humanos y por eso es que Servir lo realiza a través de todos estos soportes virtuales, electrónicos, también recursos escritos que tenemos en materiales audiovisuales, entre otros que tenemos en nuestra web. Es una interesante pregunta, pero eventualmente a quien le recaería sería la Oficina de Recursos Humanos, pero no está literalmente obligada. No hay una disposición que diga difundir los criterios del Tribunal de Servicio Civil o lo que Servir realiza. No está previsto. Entonces ya queda como una cuestión, digámoslo así, de iniciativa. Pero en realidad Servir lo que hace es actuar de oficio y precisamente tiene ese encargo, ¿no? De llegar, llamar y convocar a todos. Acá no hay un filtro de que tú eres nomás del sector público o nacional, así que si tú eres de municipio no entras a la capacitación. No hay eso. Somos abiertos completamente y continuamente también estamos desarrollando actividades paralelas. Por ejemplo, tenemos los podcasts, por ejemplo, tenemos las aulas regionales, todo ello. En ese sentido se desembarca. Pero es una buena sugerencia a la larga de repente evaluar esto, de que si en las oficinas pudiera haber un canal para difundir de manera más directa lo que realizamos en Servir. Pero en realidad somos abiertos y por eso estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todas las redes posibles. Muchas gracias, Dante, por la respuesta. Más preguntas, nos dice. ¿Qué sucede si el jefe no le identifica debidamente las funciones adicionales al servidor? ¿Se configuraría alguna causal de nulidad? Sí, generalmente es una situación muy frecuente para que el tribunal declare la nulidad de la sanción que se impone. Y es de que no hay una adecuada ni una debida tipificación y tampoco hay una observancia del principio de legalidad en el ámbito sancionador, que yo solamente puedo imponer las sanciones a partir del incumplimiento pues, de deberes, de obligaciones, y que la ley expresamente me faculta. Entonces, si una persona, por ejemplo, ¿no? Usted se desempeña como portero, ya, pero hubo un altercado y usted debía meterse en ese altercado. Usted no fue diligente, usted fue negligente, porque usted veía que dos personas estaban que se agarraban a golpes y usted debió agarrarlo a uno para que pueda detenerse la pelea. Disculpe, pero ¿en dónde dice eso? Para empezar, esas personas no se estaban peleando acá, se estaban peleando en el parque allá. Dos, yo soy portero, no serenazgo. El sereno se pudo haber metido. No, es que usted es portero y serenazgo a la vez, porque usted es un guardián para nosotros. Pero vuelvo a decir, no estaba ocurriendo dentro del local, estaba pues a más o menos unos 50 metros. Tal vez sí, pude ser negligente en que no le avisé al serenazgo que vaya, pero así mismo sería forzado, porque yo estoy más preocupado acá de la puerta del ingreso, porque aprovechando el pánico se podía alguien meter, llevar alguna cosa. Entonces sí, esas cuestiones son necesarias pues de definirse o explicitarse, sobre todo en temas sensibles como es seguridad, dígase seguridad física, hoy en día también muy peligrosa, la seguridad virtual. Hay todo un tema que tecnología de la información tiene que ser debidamente instruida porque constantemente el Estado peruano está a merced de ataques electrónicos. Entonces, por ejemplo, decirle, usted no instaló un antivirus. Claro, obvio, pues soy el de tecnología de información, tengo que estar al día con el tema de los antivirus, no podría excusarme que no. Pero de repente decir, usted no instaló inteligencia artificial, ya es un poquito más forzado, ¿no? Muy específico. ¿En caso de la inteligencia artificial iba a detener un ataque de malware? No, tal vez no. Así que por eso mejor entenderse de manera ahí sí mucho más detallada. Muchas gracias, Dante. Más preguntas. Nos dicen, ¿cuál es el debido procedimiento cuando en un PAT el órgano instructor no es el jefe inmediato y en su lugar se encuentra el titular de la entidad? Sí, lo que pasa es que hay circunstancias donde el jefe inmediato coincide con el titular de la entidad, porque puede ser alguien de su staff, ¿no? Y si voy a suspenderlo, mi labor como jefe inmediato es ello, ¿no? Es
también ser el órgano instructor. Yo creo que ahí habría que ver caso por caso, porque la norma lo que sí te va a decir es de que no puedes actuar como instructor y sancionador. Entonces tú actúas primero como lo que te corresponde. Si póngase usted, en un municipio, el secretario general que está supeditado al gerente municipal, entonces comete algo que puede ser sancionado con suspensión. Él como supervisor inmediato va a ser el instructor, pero el sancionador va a ser recursos humanos, así que no había problema. No, pues hay que verlo caso por caso. Donde tiene la potestad de actuar como órgano sancionador el titular es en las destituciones, pero allí el instructor va a ser recursos humanos, o sea, tendríamos que tener la cuestión en de que el asunto fue cometido por alguien cercano al titular y que puede ser sancionado con destitución, pero insisto, el órgano instructor va a ser recursos humanos y el sancionador va a ser el titular que se tendría que abstener, porque en esta situación podría haber un conflicto debido a que ha sido su personal subordinado. Pero hay que verlo caso por caso. No creo que pueda dar una solución así como llave mágica que diga esta es la salida para todos. No, sino que se tiene que estudiar porque las entidades a veces tienen una organización un poco dispar y compleja dependiendo del nivel, si es regional, municipal o nacional. Muchas gracias, Dante. Bueno, son mucho más preguntas, así que vamos a pasar a las últimas, dado el tiempo de la actividad. Sí, dicen, nos preguntan, ¿cuál es el plazo para el proceso sancionador? Ya, lo que pasa es de que el procedimiento disciplinario está supeditado también a los llamados plazos de prescripción. Me voy a referir al caso de servidores administrativos. Desde que inicia el procedimiento disciplinario con la notificación de la resolución del órgano instructor, se tiene un año para emitir la resolución de sanción. Plazo de prescripción previsto en la Ley del Servicio Civil, en su reglamento, artículo 93, 94, revisar toda la parte respectiva. Si es para, por ejemplo, docentes del magisterio, es otra regla de prescripción. Pero esto también favorece a de que los casos sean vistos en un tiempo oportuno y no sean dejados pues allí a simplemente un poco el capricho de cuando lo veo cuando me parezca, ¿no? No, tampoco el servidor puede vivir en ascuas ni en incertidumbre. De ahí que por eso sea importante estos plazos, pero les pongo primero la duración del procedimiento, luego también si es que la entidad conoció del caso ya con meses de anticipación, desde que lo conoce sobre todo la Oficina de Recursos Humanos, se tiene un año para poder iniciar el procedimiento desde que Recursos Humanos, o sea, notificar la resolución del órgano instructor, notificarla desde que conoció la Oficina de Recursos Humanos. Y 3 años, esto ya es general, ¿no? También está previsto en las reglas de prescripción, desde que tuvieron al lugar los hechos sin que lo haya conocido la Oficina de Recursos Humanos, 3 años prescribe. Y como tal, ya no se puede sancionar. Gracias, Dante. Otra pregunta más, dice, en el caso de asignación de funciones, no se encuentra ningún tipo de documentación de gestión, ¿se entiende que no se le podría sancionar? Pues sí, eso sí, realmente se tiene que razonar en principio de esa manera. Si se me imputan funciones de las cuales no existe ningún registro que me corresponda, pues naturalmente no habría fundamento, sustento en el marco de la observancia de la debida motivación para sancionarte. Entonces, por ejemplo, usted es abogado, ya, pero ¿cuáles son mis funciones? Porque no es de que yo sea abogado de la entidad, yo podría ser el procurador, soy abogado, o yo podría ser el apoyo del jefe de asesoría jurídica. Somos abogados, pero son funciones distintas. Entonces, usted como jefe de asesoría, como asistente de asesoría jurídica, debió avisarnos de que salió una denuncia en los medios de comunicación que afectaban la imagen de la entidad. ¿Yo por qué voy a hacer eso? Porque usted es abogado. No, un momento, el que debe estar al tanto de esos temas es la oficina de imagen de repente o eventualmente procuraduría, porque si hay que tomar acciones como pedir rectificación, la procuraduría debe entrar a tallar, ya que ellos son precisamente los abogados de la entidad. Entonces yo sí soy área de asesoría jurídica, pero para los temas de la gestión de la entidad, pero ya su defensa entre un potencial juicio, procuraduría.
Entonces, allí deberíamos tener en cuenta esa divergencia en las funciones. Muchas gracias, Dante. Y última pregunta, dice, ¿se puede dar varias encargaturas a un servidor? Ha ocurrido, aunque hablar de varias, entiendo que habla de más de una, ¿no? Dos, tres. Yo he visto a personas que a veces hay entidades muy pequeñas, que por ejemplo, pasa en el sector de educación, ¿no? Es profesor, es a su vez director y es a su vez responsable de un comité, ¿no? O sea, es bastante sumado, ¿no? Eso depende también del régimen que ocupe, ¿no? El régimen que ocupe. Si es un régimen especial, existen también ciertas facultades o ciertas excepciones. Pero en principio, lo más usual es de que desempeñes una labor y eventualmente te encarguen una simultáneamente para que desempeñes. Por ejemplo, pasa mucho en el mundo universitario, ¿no? Cuando el decano se va de vacaciones, el vicedecano lo suple, le encargan, pero a la vez sigue siendo el vicedecano. No, no es que llamen a uno para que también ahora sea el nuevo vicedecano, no, no, no. Tiene la función de vicedecano y a la vez de decano de la facultad, porque es un encargo temporal, ¿no? Pero no he visto, imagino que puede darse, pero habría que ver también, como les digo, los instrumentos que regulan si es un régimen especial, entre otros, que tengas más de una, como les ponía el caso en los colegios, ¿no? Hay colegios donde pues solo tienes un docente y él hace todo, ¿no? Hasta portero puede ser, ¿no? Increíble. Hay zonas en nuestro país donde hay mucha carencia de personal y por eso es de que al único profesor se le encarga, claro, lo del portero fue una exageración, pero se le encarga así este tipo de labores ya demasiado concurrentes. Muchas gracias, Dante, por la ponencia y tanto la atención de consultas que nos ha ido atendiendo. Lamentablemente no podemos atenderlas todas, ya estamos más de una hora de la actividad, por lo que tenemos que dar ya por concluido el webinar, pero ese tema tan relevante sirve como precedente para poder abordar más webinars que abarquen estos temas y absorban consultas y orientaciones. Igual tenemos los canales de atención para los servidores que gusten seguir repreguntando, detallando más consultas, el canal de atención de Servicio de Consultas a la Ciudadanía, CECI, que tenemos en el go.p, los invitamos a ingresar. Y también vamos a dejar en los comentarios de este webinar un enlace para que puedan completar una encuesta de satisfacción. Me comenta mi equipo interno que hemos tenido un problema de conexión de la red que se fue y retornó, por lo que quizás puedan encontrar el desarrollo de este webinar en 2 videos, pero también vamos a hacer la publicación del video completo para que puedan revisarlo con mayor rendimiento nuevamente, porque tenemos nuestro canal de YouTube de Servir TV Perú. Bien, con ello damos por concluido el webinar Imputación disciplinaria por incumplimiento de funciones adicionales al cargo. Agradecemos su atención, su interés y participación. Que tengan un buen día. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Hasta otra oportunidad.